Hola, ¿cómo están mis queridos jurisconsultos, amantes de la ciencia, el derecho y la cultura? Soy Alma Herrera y esto es La Caverna de Mis Ideas, donde platicaremos sobre algunos temas de divulgación científica, específicamente en el área de las ciencias sociales, las ciencias jurídicas, la cultura, los derechos humanos, entre otras cosas. Así que quédate hasta el final, comenzamos. En esta ocasión te voy a hablar de la importancia de que las empresas conozcan que también cuentan con derechos humanos y que por tanto deben de cuidar, los derechos humanos deben de cuidarse al interior de su organización, desde el punto de vista del empleador como de los empleados. Así que es muy importante que conozcan los principios rectores de las empresas para que puedan incorporarlos a sus organizaciones y estar en sintonía con la materia de los derechos humanos dentro de sus organizaciones. Así que quédate hasta el final porque esta información te conviene saberla. Comenzamos. En el caso concreto de México, la realidad es que México pues, se porta muy bien en el aspecto de firmar todo tratado internacional que surja, ¿no? Pero si bien es cierto que formalmente contamos con un marco jurídico, no sé, nacional e internacional que cumple con los derechos humanos, por lo menos en el sentido formal, pues también es cierto que en el sentido material es importante revisar qué tanto han sido efectivos la firma de estos tratados internacionales, qué tanto se han ido cumpliendo, qué impacto tienen, pues en la práctica, ¿no? Y en la realidad jurídica de un país, sobre todo un país que se considera un estado de derecho, pues es importante que cumpla al pie de la letra con estos tratados internacionales que ya la comunidad externa pues ha congeniado que deben de cumplirse, que son objetivos importantes que deben cumplirse en un país que se considera democrático, que se considera Estado de Derecho. Es por ello que pues no solamente debemos basarnos en dar en hacer políticas públicas, en que haya discusiones en el día a día sobre el tema de los derechos humanos, se generan conferencias, se generan libros importantes en el tema, pero aquí lo importante es ver cómo hacer para que un tratado internacional se logre aplicar, sea eficiente, sea efectivo y sobre todo, pues se vayan cumpliendo los objetivos para los cuales fueron creados. Así que me parece que lo importante es que tanto ciudadanos como sector público y sector privado, pues es importante que empecemos a ver si al interior de nuestras organizaciones se están cumpliendo y se están aplicando, más que salir a dar conferencias, ¿no? Y que se genere, ¿no? Como una discusión, como parte de las discusiones políticas del país que día a día vemos, ¿no? En la televisión, pues me parece que es importante empezar a actuar, a ver de qué manera podemos concretar y ir concretando estas políticas públicas y estos tratados internacionales al interior de las empresas. Ya tienes tu empresario, ya en tus empresas, en tus organizaciones, ya revisaste si cuentas con los procesos, los procedimientos, los protocolos con perspectiva de género y de derechos humanos adecuados. Si no, quédate porque este video te interesa. ¿Y tú, empresario, sabes que las organizaciones, las personas morales también cuentan con derechos humanos? Pues sí, es importante que revises los principios rectores de las empresas escritos, redactados en la Organización de las Naciones Unidas para poder aplicarlos directamente a tu organización. Es importante también que el sector empresarial pues comience a realizar diagnósticos al interior de sus empresas para ver, bueno, primero revisar este marco jurídico nacional e internacional. La Ley Federal del Trabajo viene muy cargada ahora en materia de perspectiva de género, en perspectiva de igualdad, de derechos humanos. Y bueno, es importante revisar a través de aplicar diagnósticos, auditar sus propias empresas y ver si cuenta al interior de
su empresa con una cultura. Primero es eso, ¿no? Revisar, diagnosticar cómo está la empresa en materia de cultura de derechos humanos y de normas de derechos humanos, si hay protocolos, si hay políticas públicas, si hay una cultura marcada de derechos humanos al interior de los, no solamente del empleador, sino también de los empleados. Y bueno, a partir de ahí, dependiendo de esto, empezar a crear, a formalizar estos procesos, estos procedimientos, establecer las herramientas adecuadas para contar con estos protocolos de género o de igualdad necesarios para que en la práctica, en lo material, pues ya los tratados internacionales se vayan formalizando. Las empresas hoy en día tienen que ir directamente al grano, es decir, revisar qué está pasando con estas normas, porque de lo contrario, pues solamente quedarán como cartas de buenas intenciones, como recomendaciones, pero pues no se van a aplicar y no se van a concretar los objetivos plasmados de desarrollo sostenible en materia de género. Hay muchas cosas que se pueden hacer, aplicar, capacitación en materia de derechos humanos y de género al interior de tu empresa, de igualdad. Y bueno, pues ya poco a poco ir palomeando el checklist, ¿verdad? Que vayas cumpliendo con estos principios rectores. Y ahora mismo te cuento cuáles son esos principios rectores. Algunos seguramente ya los conoces porque la Ley Federal del Trabajo también los marca. En un informe del 2008, John Ruggie ofreció un resumen del alcance y los tipos de presuntos abusos que sucedían en materia de derechos humanos dentro de las empresas. Y a partir de pues, una serie de análisis y diagnósticos de 320 casos que se dieron entre el 2005 y el 2007, pues tras ese análisis se llegó a la conclusión en este informe en que todos los derechos humanos pueden verse afectados por las actividades empresariales. Las alegaciones de abusos fueron examinadas en función del derecho o los derechos afectados, remitiéndose a la siguiente normativa que quedó establecida como referencia tanto en el marco como posteriormente en los principios rectores. Uno de ellos es la Carta Internacional de Derechos Humanos, que a su vez comprende la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como sus dos protocolos facultativos. Así que bueno, así como en los principios y derechos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Que incluso tenían que ver no solamente con cuestiones laborales, sino en el aspecto del impacto del medio ambiente, temas de corrupción, dado que pues todos estos temas están relacionados e influyen en el disfrute de los derechos humanos. Bueno, estos principios rectores recogen la necesidad de que el Estado asesore a las empresas, especialmente sobre cómo tratar eficazmente las cuestiones de género, lograr esta igualdad tan ansiada entre las personas, temas importantes de vulnerabilidad, marginación, discriminación, reconociendo sobre todo los problemas específicos también en materia étnica, es decir, de nuestros pueblos indígenas, las mujeres, las minorías nacionales, étnicas, religiosas y también lingüísticas, los niños, las personas que tienen discapacidad, trabajadores migrantes y sus familias. En este sentido, es importante también observar y poner atención los convenios de la Organización de las Naciones Unidas desarrollados en relación a estos grupos vulnerables que están en situaciones más desfavorecidas, pues de alguna forma tratan de proteger a los grupos vulnerables, a los colectivos, a personas que están en situaciones con más desventajas, aquellos desarrollados en relación a situaciones de conflicto y posconflicto. Sin lugar a duda que es importante ser interpretada de forma exhaustiva y bueno, aquí te comento básicamente cuáles son estos estándares internacionales establecidos en estos principios rectores de las empresas. Bueno, yo tengo mi resumen para irtelos contando poco a poco. En materia de trabajo están las condiciones de trabajo, trabajo infantil, no discriminación,
libertad de asociación, libertad sindical, derecho a negociación colectiva y salarios justos. Estos temas seguramente dentro de la empresa pues no te son nada ajenos porque siempre han estado en la agenda, en las discusiones sindicales y también en materia de trabajo. Es importante revisar los temas de seguridad, trabajo forzoso, violencia y coerción, libertad de opinión, de expresión y no intimidación. Que bueno, están los temas de salud y medio ambiente. Bueno, aquí estaremos hablando de derecho a suministro adecuado de agua, a un entorno aire limpio, derecho a un entorno aire limpio, derecho a un estándar de vida adecuado para la salud, derecho a la salud. En el tema de propiedad y economía, pues está derecho, la libertad, ya saben, de residencia, de vivienda, sustento, propiedad, privacidad, alimento. En el tema de educación, estamos hablando de educación, infancia, temas políticos y corrupción. Y en relación al derecho de los pueblos indígenas, bueno, autorización consentida, que es el derecho a la autodeterminación, a los recursos naturales, derecho de subsistencia, y en el tema de cultura, derecho a participar libremente en la vida cultural. Los principios rectores están estructurados en 3 pilares, en 3 bloques, que giran alrededor de los principios que ya conocemos en materia de derechos humanos, de proteger, respetar y remediar. Y los principios rectores de las empresas están contenidos en 31 principios. Básicamente están estructurados en 3 pilares o bloques: proteger, respetar y remediar. Y contienen estos 31 principios, cada uno de los cuales incluye un enunciado y comentarios. Los 3 pilares o bloques siguen una estructura de principios fundacionales, enuncian y argumentan el deber, y principios operacionales enuncian y detallan cuáles son esas medidas a adoptar por los actores para cubrir cada uno de estos pilares. Así que es muy importante que tu empresa también pongas atención para que tu empresa gire alrededor de este marco de derechos humanos y pues acorde a estos principios dictados por la comunidad internacional. No, los principios aportes de los principios rectores de la defensa de los derechos humanos en las actividades económicas de alguna forma representan un hito de una tendencia global generalizada, definiendo responsabilidades y obligaciones y directrices, que estas directrices pues no solamente son para las empresas, obviamente también son para los estados. Por eso hay este vínculo entre estados y empresas en cuanto a la actividad económica de un país, en donde ambos tienen que trabajar conjuntamente para lograr el respeto y la protección y reparación del impacto producido por parte de las empresas en materia de derechos humanos. Sabemos que muchas veces pues el tema, ¿no?, de producir determinados productos, de utilizar determinada materia prima, pues los pueden poner en una línea muy delgada, ¿no?, entre violar por ahí algún derecho humano. Por eso es importante seguir siempre los parámetros establecidos a nivel internacional para pues cuidar de alguna forma el medio ambiente y también la salud pública de las personas, de la comunidad en general, ¿no?, del país. Sabemos que en materia de medio ambiente muchas veces alguna falla en las empresas pues no solamente va a contaminar el espacio físico en donde se encuentra esa empresa o donde se encuentra o dentro de la comunidad donde se encuentra esa empresa. El aire, ¿verdad? El agua muchas veces puede llevar esos productos o determinados productos que afectan la salud y el medio ambiente, pues no solamente a todo un país, sino a otros países. Así que por eso es muy importante como empresas y organizaciones respetar estos principios, no solamente por el bien de la gente que trabaja en esa empresa, sino por la comunidad, por el país y pues por todos los países por todo el mundo, ¿no? Por todo el medio ambiente, pues al final impacta en todo el mundo, incluso muchas veces llega a impactar en lo que denominamos generaciones futuras. Así que bueno, estos principios rectores pues, son el resultado de un proceso que pretendemos, ¿verdad?,
se logren cumplir los objetivos para los cuales fueron creados, y pues para ello es importante que las empresas pues empiecen a establecer procesos, procedimientos y protocolos que estén adecuados a estos principios. Muchas de estas tendrán que irse adecuando dependiendo al tipo de empresa, al tipo de contenido que le da origen a las obligaciones y responsabilidades que tiene cada una de las empresas. Pero bueno, pues al final son un punto de partida respecto del cual, un estándar básico respecto al cual las empresas pues pueden ir apegándose. Evidencian también, estos principios evidencian, reconocen y describen un problema que existen en general, no solamente en México, en el mundo, y establecen un marco y señalan las directrices para la adopción de distintos tipos de medidas que tienen como punto común pues, un objetivo y una obligación de conseguir sobre todo eso, una cultura y prácticas, sobre todo conseguir una cultura y prácticas de prevención, mitigación, no repetición y reparación de impactos en los derechos humanos producidos por las empresas, pues sobre todo porque, como decía antes, pues las afectaciones muchas veces no solamente son para los que vivimos en este momento en un país, en una comunidad, sino muchas veces estos impactos pueden afectar a generaciones futuras, ¿no? Medio ambiente a muchos países o a las generaciones futuras. Así que es importante, empresario, que tomes en cuenta estos principios rectores. Aquí te los voy a mencionar de manera muy, muy breve y muy rápida, pero cada uno de estos los voy a ir analizando a través de más videos. Así que te conviene ver más videos de mi, así que te conviene quedarte a ver más de estos videos y suscribirte a mi canal. Bueno, y los principios rectores se basan en el reconocimiento de las actuales, número uno, en las actuales obligaciones de los estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales. Número dos, el papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos. Así que si no los conoces todos, habrá que ir a darte una capacitación a tu personal y a ti como empleador sobre materia de derechos humanos aplicables a las empresas. Y número tres, la necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento. Así que es muy importante que conozcas estos principios rectores, porque como el hecho de no aplicarlos, de no apegarte a estos derechos, pues también trae como consecuencia, ¿verdad? Recursos, ¿no? Que se te puedan aplicar en caso de que incumplas con estas normatividades. Estos principios rectores se aplican a todos los estados y a todas las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura. Estos principios rectores además deben entenderse como un todo coherente y ser interpretados de forma individual y colectivamente en términos de los objetivos que están establecidos por parte de los derechos humanos. En términos de su objetivo de mejorar normas y prácticas en relación con las empresas y los derechos humanos, pues para empezar a obtener resultados tangibles para las personas y las comunidades que muchas veces se ven afectadas por las empresas. Y pues de alguna forma las organizaciones estarían contribuyendo no solamente a la protección del medio ambiente, sino también del apoyo de garantizar la seguridad de las personas al aplicar estos principios en materia de derechos humanos. Y bueno, pues en esta ocasión te cuento esto, es como la base general de donde surgen estos principios rectores. Pero en siguientes videos te iré contando más, porque me parece que es un tema fundamental e importante para poder ir aplicando de manera efectiva
Es un tema muy importante que tu empresario debes de saber para ir aplicando los derechos humanos de una manera eficiente y efectiva y pues que se logren estos objetivos de la comunidad internacional que sin lugar a dudas te van a traer a ti también mayor beneficio porque me parece que los derechos humanos generan mayor democracia y un mejor estado de derecho en los países. Y si te gustó mi contenido, te invito a que te suscribas, a que le des, a que te suscribas ahí en la campanita y me sigas en en más videos en materia de derechos humanos. Nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos pronto.